Dios, rendimos en esta hora nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que no haya distracción, que no hayan pensamientos, Dios mío, que nos saquen, Dios, del centro que eres tú, que es tu palabra, Señor amado, para tu grace, Señor amado. Gracias te damos por estar hoy aquí, porque hemos venido al mejor lugar, a estar contigo, Señor, en tu presencia. Señor, habla nuestra alma, habla nuestro entendimiento, habla nuestro corazón. Más allá que eso, Señor, no queremos llenarnos de conocimiento, queremos vivir aquello que escuchamos, aquello que cantamos, aquello que pregonamos, que predicamos. Queremos vivirlo, Señor, y queremos que sea carne en nuestra vida. Padre Celestial, si aún hay un ápice, Señor, de duda, si aún, Señor, estamos allí, tambaleando como una cuerda floja, afirma nuestros pasos, Señor. Queremos vivir nuestro propósito por el cual hemos sido creados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por estar el día de hoy aquí, por habernos traído hasta su casa de oración, y hoy día tenemos también a nuestros hermanos de Chillán y también a una visita que yo sé que mis hermanas deseaban, que vinieran sus padres desde Venezuela, ¿cierto? Que de Mérida, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Para nosotros es una tremenda alegría que ustedes puedan estar hoy día aquí. Amén. Bien. La palabra del Señor hoy día está en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11. Así que ustedes tienen sus Biblias allí, podemos dar lectura si no escuchamos. Ya, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si se le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Hemos estado viviendo, ustedes más que yo, una serie de prédicas que hablan sobre la oración. Hoy día esta prédica nos habla sobre la oración contestada. Bien, este pasaje hace que la oración sea un proceso sencillo, es decir, pedimos, recibimos, buscamos, ¿no es cierto?, hallamos. Vamos a la puerta se abre, y esto es como una causa y efecto, causa-efecto, ¿cierto? Oro y pido. Muy fácil, usted ore nomás y se le va a entregar, ¿cierto? Pero a menudo nos sucede también que cuando oramos, pedimos y no vemos los resultados, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Voy a ir a la primera pregunta. ¿Quién ha orado al Señor ya ha tenido una respuesta? Amén. Allá en las casas también, no los veo de acá, pero también levante su manito. ¿Quién ha pedido y tiene una petición y aún esa petición no ha tenido una respuesta? Bien, bien. Todos tenemos interés en la oración contestada. Pero nuestras oraciones sin respuesta nos han llevado a muchos a no esperar que Dios responda cada vez que oremos. En realidad nos sorprendemos cuando una oración tiene respuesta, y debería ser algo normal en nosotros, ¿cierto? Orar y que haya una respuesta de parte del Señor, ¿sí? Sabemos que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ir a nuestro Padre en oración y que Él responde. Y
Él ha respondido algunas oraciones en nuestra vida. Lo hemos visto responder oraciones de nuestros hermanos, ¿cierto? Yo recuerdo la oración que hicimos aquí. Todavía la iglesia no sabía que Rocío estaba embarazada. ¿Me acuerdas, Rocío, Ignacio? Entonces nosotros tenemos la bendición del vínculo con Benjamín, pero también más allá de eso, ellos reconocen, ¿no es cierto?, por mandato de Dios, que también el Señor me ha mandado a ser sierva, pastora, y bajo esa dirección, ¿no es cierto?, ellos vinieron ese día domingo, cuando ya Rocío había tenido varias pérdidas, en las que también habíamos sido nosotros todos parte de esto. Y esto no lo habían buscado, quizás había un anhelo en el corazón anterior, pero ya habían abandonado esa petición, habían abandonado esa, ¿no es cierto?, plegaria. Y viene Dios, lo sorprende. Y oramos al Señor. Oramos al Señor. Y Dios nos llevó a orar como aquella mujer que por muchos años esperó un hijo. ¿Sí? Oramos en esa dirección. No en lo que había pasado, no en las pérdidas, sino que en vida. Y oramos al Señor por la vida de Josué. Venía muy poquito, pasó ¿cuánto? Muy poco, una semana, 2 semanas, y Rocío lo comentó y lo confirmó. Y lo dijo, ¿no es cierto?, estamos esperando la llegada de un bebé. Y hoy día ese bebé ya balbucea y es una oración contestada. Gloria a Dios. Amén. Entonces deberíamos darle un aplauso al Señor. Hace mucho tiempo la pastora, ¿no es cierto?, Viviana, nuestra hermana, la Mili y también Juan, estaban esperando la llegada de sus papás. Entonces nosotros tuvimos una conversación para el matrimonio de Basti con la Jessie, y él nos comentó, y estaba también el pastor, que él quería casarse, pero había un anhelo en su corazón también, ¿cierto? Y el Señor respondió ese anhelo en su corazón. Entonces a veces nos vemos sorprendidos por las oraciones contestadas, ¿cierto? Y nos desanima el que no llegue la respuesta pronto para nosotros, ¿bien? Porque queremos que esa respuesta llegue. Es como aquel hombre, ¿no es cierto?, que le estaba pidiendo al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le pedimos al Señor paciencia si no queremos esperar? ¿Ya? Señor, abre la puerta de trabajo. Y de pronto se abre esta puerta de trabajo, y este trabajo se abre, pero no solamente Dios abre puertas, ojo allí, también el enemigo levanta distractores. Entonces nos cuesta esperar, nos cuesta esperar en la respuesta del Señor. Y delante el pastor lo compartía, nos cuesta meternos en el proceso de lo que es una prueba, una enfermedad, un tiempo, ¿no es cierto?, quizás de cesantía, un tiempo que se alarga de estudios. Queremos que esto salga ya. Y decimos, bueno, somos hijos de Dios, así es que, y usamos el método del pedimos y recibimos, ¿ya? Casi como que encerar, dijo el Karate Kid, y pulir. Pero es necesario meternos en las fraguas y en el proceso. Porque hay áreas de nuestra vida que necesitan un crecimiento. Hay áreas en nuestra vida que no han sido rendidas al Señor. Por supuesto que el Señor, Él es dueño de nuestra vida y también tiene la sabiduría que nosotros no tenemos. ¿Ya? Señor, te pido que tú me envíes un marido guapo, 1,80 m, ¿ah?, ojos azules, ¿ah?, musculoso, pero lejos del Señor. ¿Cierto? ¿Cómo está el corazón? Entonces nosotros, ese es un ejemplo.
Pedimos, pero pedimos bajo nuestros cánones, ¿no es cierto? Y bajo nuestras ideas preconcebidas, lo que vemos hoy día, lo que nos está vendiendo la televisión. Que sea rico, que sea millonario. Ahí está la felicidad, ¿cierto? Pero es lo que realmente Dios quiere para nosotros. E insistimos, ¿no es cierto?, en relaciones, insistimos en situaciones que no van a ser de bendición para nuestra vida y que vamos a tener una larga travesía de dolores de cabeza, de conflictos, infidelidad, violencia intrafamiliar, de todo. Y acá la palabra del Señor dice, ¿quién pide, no es cierto, pescado y le da una serpiente? Así que si usted, no es cierto, está pidiendo una serpiente, el Señor no le dará una serpiente. Usted no sabe, quizás lo está librando de una suegra terrible, lo está librando de un matrimonio que es una condena más allá que una bendición. Así es que la palabra nos dice que Él no nos va a dar una piedra. Por lo tanto, nuestras peticiones muchas veces es así, no van en la línea de lo que Dios tiene para nosotros. Incluso si hacemos el proceso inverso, ¿ya? Nosotros armamos los planes, lo tenemos todo listo y después queremos que el Señor lo bendiga. Un día una sobrina en Puerto Varas me dice que va a un casting por una película para hacer un extra que viene de Estados Unidos, una serie en Netflix. Y ella me dice, ¿quién sabe, tía, si conozco el amor de mi vida? Y yo la quedo mirando y yo le digo, pero no va a ser cristiano. Y ella me dice, pero lo convierto. La respuesta. Entonces yo le dije, eso no funciona así. Sí, yo espero que esto sea una broma, porque si tú quieres, ¿no es cierto?, una persona que camine contigo, tiene que tener el mismo corazón que ame a Dios. Así es que en vez de ir a un casting pensando que más allá de un papel, ¿no es cierto?, en Netflix, vas a encontrar el amor de tu vida, pide al Señor que aparte una persona para ti que ame a Dios. Porque quien puede hacer la transformación es un toque del Espíritu Santo en esa persona. No soy yo, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Bien, así es que cuidado con esto. Más de alguna vez hemos hecho planes de quizás comprar un auto y hubo alguien que pidió un auto lujoso, costoso y casi se mató en la carretera. Bien, pidió salir a estudiar, una mamá dijo, mi hijo quería entrar a esta universidad y oramos y se fue a la universidad, se fue fuera de la iglesia, fuera de la familia y tomó amistades que no eran. Y esto lo llevó no solamente lejos de casa, sino que lejos de Dios. Entonces, es importante la oración, sí, pero nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque Él es sabio. Bien. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, responder las oraciones, nuestras oraciones, pero también luchamos por aquellas que todavía nos encontramos en respuesta y decimos, ¿por qué el Señor no responde? Le he pedido y he orado al Señor por 1 año, por 2, por 3 y algunos más, pero nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. En primer lugar, Jesús nos exhorta y nos estimula a orar. Él nos dice que pidamos, busquemos y llamemos. Pedir, buscar, ¿no es cierto?, y llamar. El Señor quiere decir que en cada esfera de la vida podemos encontrar lo que buscamos al hablar con el Padre. Algunas personas se preguntan si debemos pedirle cosas materiales. Y la respuesta la tenemos en los versículos 9 y 10. Los padres sabios hacen lo que pueden por satisfacer las necesidades materiales de sus hijos. A veces hay niños que tienen hambre de completo, no de poroto, y quieren comer, ¿no es cierto?, un completo. Sí, no tienen hambre de pan con mantequilla, quieren un pan con quesito derretido, ¿cierto? Y los papás, ¿no es cierto?, hacen eso, de buscar y hacer un esfuerzo y de comer un pancito con queso derretido. Tienen ganas de comer, ¿no es cierto?, un chocolate.
Y es un deseo y nosotros lo sabemos, también pasamos por esto. Y nuestros padres hacen, yo ganas de comer leche asada, ya mi postre favorito. Entonces de pronto mi mamá hace leche asada, qué alegría más grande, ya a mi edad, ¿sí? 40 y tanto, pero es tremendo comer y disfrutarlo. Más aún nuestro Señor, que también nos bendice con algo especial en nuestra mesa. Él igual se preocupa de nosotros. Bien, la comparación nos las hace también en Mateo, que nos dice que las aves del cielo nos siembran, ya nos guardan en los graneros. No vemos un ave, un gorrión, ya una golondrina buscando semillas para poder sembrar. Y desconocemos muchas veces esto. Pero si vamos a la calle, nos vemos pájaros botados en las calles, muertos de hambre. La palabra del Señor dice que Él los alimenta. ¿No valemos más nosotros? ¿Nos valemos más nosotros? Dios suple nuestra necesidad y mucho más allá de eso. Dios nos bendice y se preocupa de todas nuestras áreas. Entonces sí, el Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. En el versículo 11, los regalos materiales que le damos a nuestros hijos nos prueba que Dios también quiere darnos de igual manera, pero a un mayor grado. No hay manera que nosotros podamos pagarle al Señor lo que nosotros recibimos. No hay ninguna forma que nosotros podamos pagarle. Muchas veces el Señor utiliza un hermano o una hermana para poder bendecirnos y llevarnos algo, ¿cierto? Quizás el suéter que no sabemos tejer, pero esa hermana nos tejió y nos bendijo y nos abrigó. El queque que yo no sé hacer, pero llegó mi hermana con ese queque. Es provisión, es bendición de Dios. Así que no trate de pactar y decir, ya ahora yo te voy a traer un queque más grande. O también un par de zapatos. Es Dios quien habló a su vida para bendecir a su hermano, a su hermana, a su pastor, a su vecino. Así que no trate de compensar lo que Dios le quiere dar, lo que Dios le dio. Porque no tenemos forma. Así que tenemos que recibirlo con humildad y con gratitud. Dios sabía que necesitaba un chaleco, Dios sabía que necesitaba un par de zapatos, Dios sabía que necesitaba una chaqueta, un traje, unos berlines que no sé hacer. Dios lo sabía y me bendijo a través de mi hermano, mi hermana, de una persona, porque el Señor es dueño del oro y la plata y nosotros somos administradores de todo eso. Otro problema y otro fundamento que tenemos es que yo no soy digno. No, yo no soy digno, Señor, de que tú me bendigas. No soy digno de recibir esto. ¿Ah? Entonces, muchas veces esa es una humildad disfrazada de un orgullo, de no querer recibir lo que otro me quiere dar. Yo recuerdo que para un cumpleaños, y creo que fue en pandemia, alguien llegó a mi puerta con una torta. Yo no podía creer que ella llegaba a mi casa con una torta. Pero hermano, ¿por qué hace esto? Y me daba cosita y uno tiene que hacerse responsable de lo que predica y de lo que lee también en la palabra y de dar gracias al Señor por el gesto que tuvo mi hermano al llegar a mi casa en pandemia con una torta de lo que él tenía. Oré al Señor porque Él lo bendijera más. Pero él escuchó lo que el Señor estaba hablando a su vida. Amén. Entonces muchas veces tenemos el ejercicio de decir, hermana, hermano, pastor, pastora, ore usted. Ore usted porque usted está más cerca de Dios, el Señor la va a escuchar. Así que, ¿cuál es la confianza cuando se junta con la familia? No, ya pedí oración en la iglesia, los hermanos están orando. Ya pedí oración, hablé con el pastor, con la pastora, ellos están orando. Ya el ministerio de oración está orando. Pero el Señor quiere escuchar tu oración. El Señor quiere escuchar tus palabras. El Señor quiere escuchar tus ruegos, tus lamentos.
¿Sabes por qué? Porque Él quiere tener un trato especial y directo contigo. No quiere intermediarios. No quiere que el hermano, el pastor y la pastora oren. Tu abuela, ¿no es cierto? Mi papá, tu mamá, tus hermanos, el hermano más consagrado, los diáconos, el ministerio de oración. Quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu ruego, quiere escuchar tu súplica. No hay excusas para ir al Señor. No hay excusas para ir al Padre. Porque sabe que el regalo más grande ya se nos fue dado. Y el testimonio es la cruz. Y hoy lo hemos pregonado. Gracias por la cruz, Señor. Por el precio que pagaste por mí. Entonces, si el Señor dio lo más preciado, que es su vida, por ti y por mí. Si Él entregó su vida por nosotros, por ti y por mí. Entonces, ¿qué más le da, no es cierto? Un par de zapatos, una pizza en la mesa, un viaje a Chile, un nuevo trabajo, un hijo. Se ha dado la vida por nosotros y para que tengamos vida, dice su palabra, y vida en abundancia. No hay nada que se compare a la vida que el Señor nos da. No hay nada que se compare a la eternidad que el Señor nos tiene preparada y prometida. Porque Él vino para ser Dios de los vivos y de los muertos. La tumba abierta está. La piedra fue quitada. El velo se rasgó. Tenemos reconciliación con el Padre por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué te separa del amor de Cristo? ¿Qué te separa de poder doblegar tu corazón, tus rodillas? ¿Qué te separa de poder llevar al altar del Señor tu petición? Pide y se os dará. Busca, vas a encontrar. Toca y se abrirá. No es tiempo de vivir con fe prestada. No es tiempo de creernos convencidos. Yo sé que existe un Dios, yo sí oro, pero ¿cómo está orando? ¿Cómo estamos orando? Estamos orando con fe. Estamos derramando nuestro corazón. No le voy a decir, ¿no es cierto?, a tal hermano, a tal hermana, a tal primo, a tal prima, porque allá sí que oran y allá sí que el Señor responde. Entonces estamos relegando esto, fíjese usted, a una persona. A una persona, no a Dios. Y ya acabamos de decir que no tenemos forma de pagar lo que Dios nos da. Si Dios nos da, no es porque seamos los mejores. Dios no nos da porque seamos perfectos. Dios no nos bendice, ¿no es cierto?, porque lo merezcamos. Es gracia inmerecida. Por lo tanto, tu oración tiene un peso de gloria. Tu oración tiene una relación con tu Señor, con tu Creador. Por lo tanto, no mires por poco lo que el Señor te ha dado en tu vida. No le estoy comentando algo que yo no haya vivido, mensajes que no haya recibido de petición de oración. Pero yo no puedo inyectar de mi fe a otro. No puedo hacer una transfusión de fe. Sí entregamos palabras de aliento, pero también tenemos que invitar que la otra persona pueda orar al Señor. Que en medio de la enfermedad, que en medio de la prueba, hay un encuentro real y genuino con nuestro Señor. Queremos saltarnos los procesos, queremos saltarnos las pruebas. Recordaba que el papá tuvo una situación de salud grave, muy grave, y lo reservamos. Creo que esto se los comenté en alguna prédica. Como familia quedó entre mi mamá, nuestros hermanos, ¿no es cierto?, nuestros sobrinos, quizás los más grandes, y lo compartimos con el pastor. Nuestra petición fue en medio de dolor. Todos los diagnósticos eran humana y terrenalmente malos para nosotros. Pero con el dolor de nuestro corazón, dijimos: Señor, haz tu voluntad.
la oración más corta, con dolor en nuestro corazón. Y Lilian vino a Puerto Montt. Y con lo apegada que ella era, además con la distancia y todo, siempre hemos dicho que ella se parece mucho al papá, y la relación, y muy regalona, y se le metía. Entonces la sentamos y le dijimos, hemos conversado y hemos dicho que Dios haga su voluntad. Así que tú no ores de una manera distinta. No creas que no nos duele. Pero también amamos a nuestro papá. Y no lo queremos ver en todos los pronósticos que el doctor nos dio. Poco a poco, pero muy lentamente, la enfermedad avanzaba y avanzaba. Y de pronto hubo una señal y seguíamos orando que Dios hiciera su voluntad. Mi papá mejoró. Y fueron 5 años. 5 años de gracia. 5 años en que nada de lo que dijeron los médicos se cumplió. Nada. Ningún diagnóstico médico, ninguno. ¿Sí? Le estoy hablando de diálisis, le estoy hablando de Alzheimer, estoy hablando de alguien que pudo quedar en la cama allí sin hablar. Entonces, amar también es dejar ir. Entonces, no es esto que pidamos, y esto se repite mucho, hermanos, en accidentes, en situaciones en que se levantan cadenas de oración y se pide porque la persona se salve. Pero ¿en qué costo? ¿Cómo va a quedar esa persona? Si tiene daño cerebral o no lo tiene. No lo sabemos, Dios lo sabe. Dios sí lo sabe. Por eso que tenemos que reposar en su voluntad. Tenemos que reposar en su voluntad. Nosotros queremos que se sane. Nosotros sí le pedimos al Señor, haz un milagro en esto, Señor. Pero no a costa de nuestro egoísmo, no a costa de lo que yo quiero, porque el Señor es el dueño de hoy día, pero también del mañana. Él ve el mañana, Él ve el futuro, Él ve lo que va a pasar. En esos 5 años, mi papá hizo todo lo que Él quiso, vivió en plenitud. Cuando se presentó el infarto, dijimos, gracias, Señor, por estos 5 años. Hágase tu voluntad. No íbamos a querer que Él no sea capaz de abrocharse un par de cordones. Siendo hasta que el último día abrió el templo en Puerto Montt. No es la primera vez que nos hemos vuelto en esto. El hijo de nuestra hermana Mila tuvo un accidente grave y lo recibimos nosotros en Puerto Montt. Y unos estaban en Los Muermos, otros en el accidente en Paraguay Chico, Río Maullín, y estábamos en Puerto Montt. Llegó también nuestro primo Herardo, que hoy día está en los brazos del Señor. Llegó nuestro pastor Moisés, Jimena estaba adentro, estaba Lorena, estaba Alberto. Y el chofer de la ambulancia dijo, él viene mal. Es un milagro que él esté vivo. Todo como lo vimos era impresionante, no era él. Incrustado los vidrios, y él dijo no. Mínimo él tiene un daño cerebral. Mínimo este hombre, es un milagro que esté vivo, pero no va a durar, y si vive va a quedar en esta situación. Nosotros afuera de la urgencia nos juntamos, llegó el pastor y con los que estamos allí y comenzaron a llegar, nos tomamos de las manos y afuera de urgencia pedimos al Señor. Y le pedimos al Señor por su hija, por lo que esto significaba. Y le entregamos la vida de Leonardo. Y reposamos bajo la
Gracia, sabiduría y misericordia del Señor. ¿Cuántos años son? 3, 4 años del accidente. Él maneja, no tiene ningún problema a nivel cerebral. Y tuvo y sigue teniendo un tiempo de recuperación. No físico, sino del corazón, de la mente. Pero sabemos que Dios, ese proceso es para alcanzar misericordia. Quizás en esto yo lo que busco es que usted pueda guardar en sus recuerdos, voy a buscar en sus recuerdos cuántas veces usted ha pedido al Señor y el Señor no ha respondido su petición. Y si el Señor no ha respondido su petición, es porque te está librando de algo. Si el Señor no ha respondido tu petición, es porque el Señor te está guardando para algo mejor. Si el Señor no ha respondido tu petición, es porque hay algo que tú no les has entregado al Señor. Es para que no nos enaltezcamos, para que no seamos soberbios y orgullosos, sino que podamos rendir nuestro corazón al Señor. El proceso y el camino muchas veces se nos hace difícil, pero el Señor pide de nosotros, no una parte de nosotros, sino todo. Que nosotros podamos doblegar todo nuestro corazón a Él. No solamente el más grande proyecto, sino que también nuestra salida a 2 cuadras del trabajo. Que agradezcamos al Señor no solamente por el asado sobre la mesa, sino por el plato de poroto y de lentejas. Que tengamos un corazón agradecido. Que valoremos la vida, ¿no es cierto?, no solamente a través de un cáncer, sino que también de un resfriado. Que tengamos, ¿no es cierto?, esta dependencia que le pidió al pueblo de Israel en el desierto y que tengamos la capacidad de vivir todos los días del maná que desciende del cielo. No de mi cuenta bancaria, no de mi trabajo, no de mis ahorros, no de los contactos que yo tengo en el teléfono y a quién le voy a pedir, sino que le podamos pedir al Señor, el dueño del oro y de la plata, al que da la vida, al que da la salud, al que puede curar un corazón, al que puede, Dios mío, Señor, al que puede colocar la persona correcta, que camine contigo. No te saltes los procesos. Su palabra nos dice que Él nos da, ¿no es cierto? Y es rápido en extender su brazo de misericordia y es lento para la ira. Él nos perdona. Y aun en que hayamos elegido mal, el Señor tiene misericordia, pero las consecuencias no las borra. Entonces quizás hoy día estás viviendo una consecuencia de una mala decisión. Pero aún en medio de la tempestad, aún en medio del proceso, Dios está contigo. Dios está contigo. No te quitará las consecuencias, pero extenderá sus brazos de amor sobre tu vida. Bien, para que en esta travesía tú le conozcas. Para que en esta travesía seas fortalecida, para que en la próxima temporada la situación que te vas a enfrentar sea distinta. Distinta. Entonces no desechemos el proceso. No lo desechemos. No hay forma en que podamos pagar al amor de nuestro Señor, de ninguna manera. Él nos da. ¿En qué verdad nos paramos? Soy hijo del Rey, soy hija del Rey. Entonces ese es el problema que pasa con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestras primas, con los sobrinos nietos, con el vecino, con el amigo, con la amiga. Ellos le piden muchas veces a tatita Dios, pero Dios no tiene nietos. Tiene hijos y tiene hijas. Entonces es necesario pasar el proceso para que sean reconocidos como hijos, como hijas de Dios. Entonces nos dicen, qué lindo lo que abrazas, cómo lo vives, qué bueno, y se quedan admirando eso. Viene la dificultad, entonces nos vamos a ella, a Él, que dice que es hijo, que es hija de Dios.
pero el Señor quiere que muchos alcancen salvación. Quieren que muchos abracen aquello que nosotros abrazamos, vivan lo que nosotros vivimos. Es decir, que cada uno viva con una fe propia, personal, una relación personal, no una fe prestada. Por lo tanto, es necesario el proceso. En este momento los que están en casa, en este momento los que estamos aquí, ¿cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Los que estamos aquí y en el ministerio de oración, estamos orando por la conversión de esposos, de esposas, de hijos, de hijas, de nietos, de sobrinas. ¿Ya? Estamos orando por conversión. Entonces, si quizás han entrado en un proceso de prueba, de tempestad, no desechemos la prueba. No le podemos decir al Señor, Señor, pues no ocupes esta enfermedad, esta cesantía, esta dificultad, pero oramos por conversión. La salvación es un regalo. Y yo voy a tomar las palabras que dijo el pastor al comienzo. No le podemos decir al que le hicimos el regalo dónde colocar el regalo. Le pedimos al Señor conversión por aquellos que están lejos. Pero Dios sabrá cómo lo hará, qué circunstancia tomará, qué mala decisión que uno tomó, qué consecuencias va a tomar para transformarlo en algo glorioso, glorioso desde su parte. Entonces tenemos que decir, si pedimos al Señor, pedimos como hijas, como hijos. Soy hijo, soy hija del Rey. Soy tan digno ante los ojos de Dios que Él me envió a su Hijo unigénito a morir por mí. Y Él murió por mí. No hay duda que me dará cualquier cosa que yo necesite. Cualquier cosa que yo necesite. Existen dos escuelas, existen dos visiones y hay algunos que dicen que los cristianos, para tocar la voluntad del Señor, tenemos que ser pobres y vivir las miserias más grandes que pueden haber, ¿cierto? Como un sacrificio a Dios. Y están también el otro grupo que cree que nosotros tenemos que pedirle a Dios y nos da. Pedirle a Dios y le da. Señor, hermanos, pídale al Señor un Ferrari, Dios le va a dar un Ferrari. Quiere ir a Disney, pídale a Dios a Disney y Dios se lo va a dar. Estas son dos posturas extremas. Extremas. Y ambas no obedecen, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Ninguna obtiene y tiene el equilibrio de esto. Dios nos ama y quiere, ¿no es cierto?, satisfacer nuestras necesidades. Él quiere concedernos las peticiones de nuestro corazón, nos dice el Salmo 37:4. Pero también Dios desea que no solamente que busquemos su rostro, no solamente su mano, que busquemos su rostro, no solamente su mano. Dios quiere que tengamos una relación. ¿Qué es lo que hacía? Todas las tardes en el jardín del Edén se juntaba con Adán y Eva. Pero en el momento que vino el pecado, ellos se escondieron. Y Dios preguntó si era parte de la rutina juntarse y estar juntos en el jardín. Dios quiere que esa relación se vuelva, esa comunión vuelva. Lo que me hacía recordar una prédica del pastor Marco hace muchos años atrás, donde decía que nosotros como ovejas, y nos comportamos como ovejas cuando decimos, Señor, ayúdame, bendíceme, cuídame, guárdame. Miren lo que me acordé. Esa es mi mente de niña. Y recordé esa prédica, no me pregunten lo demás, pastor, pero tiene que ver con el centro de esto, de decir, queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé. Y creemos que en eso radica todo. Y Dios quiere tener una relación con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos exentos de enfermedades. Pero una cosa es pasar la enfermedad con Cristo y otra cosa es pasarla sin Él.
Una cosa es vivir un tiempo de angustia, de pérdida con el Señor, con esperanza que hay una vida eterna y hay una resurrección, hay un cielo nuevo y hay una vida nueva, ¿no es cierto? Y una tierra nueva. A creer que esto se termina aquí. Y como escribió Violeta Parra, ¿no es cierto?, que después que alguien se muere, se va debajo de una piedra, que en un pez. Eso es reencarnación, por si acaso. Y eso no es bíblico. No. Imagínense cómo viven. ¿Ya? Soy un perro, me atropellaron, ya morí, terminó mi vida. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Y todo lo que vivimos, todo esto pasará. Así que si le duele una muela, tengo que decirle que el dolor de muela va a pasar. Viene una operación de camino, eso también va a pasar, querido Basti. Hoy día estuvimos de cumpleaños, ya mañana no, pasará. Entonces, el apóstol Pablo dijo, bueno, he aprendido, ¿no es cierto?, a gloriarme y a vivir el momento de bonanza, el momento de pobreza, en alegría. Pero qué distinto es cuando lo pasamos con el Señor. Qué distinto es cuando afrontamos la pérdida de un ser querido con el Señor. Qué distinto es para nosotros que nos ha tocado como pastores, y quizás a ustedes también, ven partir a un hermano, un ser querido, y ver que se va con el Señor, con el encuentro con su amado, con quienes luchan con un dolor tremendo, porque el enemigo hasta el último momento quiere sacar su tajada. Es distinto vivir con el Señor que a vivir sin Él. Es distinto partir con el Señor que partir con Él. Es distinto vivir un momento de dificultad con el Señor que vivirlo con Él. Por eso que Él quiere que vivamos con Él una relación y que le busquemos para estar cara a cara, buscar su rostro. Cantamos, cara a cara espero verle, más que su moneda, más que su bendición. Y digo su moneda porque mi papá, cuando llegaba de manejar en las micros, él todas las noches me llegaba y me regalaba 10 pesos. En esos 10 pesos yo me compraba en esos tiempos un chicle, 2 en 1, y me salían por lo menos 4 calugas, después me salieron 3. Y era una moneda, así que no sé si eran 10 pesos o no, puede ser 5. Y compraba todo eso. Entonces hubo un día que no me dio. Un día que no me dio la moneda al tiro. Se me dijo, yo quiero que tú vengas y me saludes y me des un beso porque soy tu papá y porque yo te quiero. No por la moneda que te voy a dar. Entonces, es difícil la lección a los 5 años. Es difícil, pero necesaria. ¿Sabes que hoy día pude haber chocado? ¿Y qué hubiese pasado si yo no llego a la casa? Dios quiere que nosotros le amemos porque Él es nuestro Padre. No por la bendición, sino porque es nuestro Padre y Él quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Quiere que saber que aunque la barca se mueva, nosotros no estemos desesperados, sino que tengamos la plena confianza que Él está con nosotros. Y aunque la respuesta y la visión tardare, sé que llegará. Porque Él ha recibido y ha escuchado mi oración. Amén. Cuando nuestras oraciones están llenas de yo quiero, la probabilidad es que nuestra mirada esté fija en la bendición que en Dios. Así es que es tiempo de revisar nuestras oraciones. ¿Cómo están nuestras oraciones? Van primero mis peticiones y al final, bueno Señor, y todo el listado de peticiones del Ministerio de Oración. Amén. ¿Ah? Siempre, 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 y lo hablamos con el pastor cuando tenemos que orar, el Ministerio de Oración, tenemos que comenzar con una oración de gratitud. Si no, seríamos unos hijos mal agradecidos. Si comenzamos a ver nuestra gratitud, son peticiones respondidas, son oraciones contestadas.
Y si nos damos cuenta de esto, nos vamos a ver que son más las gratitudes. Más tengo que agradecer al Señor que mi necesidad, que mi petición, que el Señor ya la sabe. Amén. Así es que es tiempo también que revisemos nuestra oración. Así como Dios da por amor, Él desea que a su vez lo amemos a Él. Cuando lo amamos, lo buscamos a Él y no solo sus bendiciones. Para volver a nuestra atención a Él, a menudo cerrará ventanas del cielo. De lo contrario, proseguiríamos ciegamente en nuestro error y nunca buscaríamos conocer a Dios. Así es que no nos saltemos el proceso. El tiempo de espera es necesario. Amén. Queremos tener fe, pero la fe la desarrollamos, el músculo de la fe la desarrollamos en medio de las dificultades, en medio del proceso. Para volver nuestra atención a Él, entonces, se cerrarán algunas puertas. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que Él quiere que obtengamos lo que buscamos, pero siempre medirá nuestras peticiones con lo que sabe que es mejor para nosotros. Por eso es absurdo que nosotros nos quejemos delante de Dios porque Él no nos respondió a nuestra petición de oración. Si no nos respondió es porque nuestra petición está errada. No obedece, ¿no es cierto?, lo que Él tiene para nosotros. Tenemos una planificación, Dios ha roto nuestra planificación. Bueno, quiere que dependamos de Él. Hay algo que el Señor quiere trabajar en nosotros. Amén. Como sus decisiones son para nuestro bien, entonces nunca debemos tratar de convencerlo de que nos dé lo que ya ha dicho que no puede darnos. No forcemos esa puerta, porque vamos a recibir, pero las consecuencias las vamos a tener que asumir. Una situación que podíamos habernos saltado. De gusto el pueblo de Israel no estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Qué peticiones? ¿Qué querían ellos? Oh, si hubiésemos quedado en Egipto hubiésemos comido esto. Pero lo que el Señor le ofrecía era mayor. Entonces nuestras decisiones y nuestras peticiones nos alejan del Señor, pero también incurrimos en un pecado, el pecado de querer ser autosuficientes y creernos dioses de nuestra vida, de nuestras determinaciones, y total, es mi vida, y no la entregamos al Señor. Ahora que entendemos, ¿cierto?, el fundamento del amor de Dios, por nosotros necesitamos entender cómo estar en una posición que le permita responder nuestras oraciones. El problema no está en la capacidad de Dios para hacerlo. Él puede hacer más de lo que podamos pedir o pensar. Si Él es Dios, Él es todopoderoso. Y cuidado ahí con eso, porque muchas veces uno escucha también a cristianos que le da más poder al enemigo que a Dios. Y decimos que Satanás ganó. Esto no es así. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Así que Él no pierde, Él gana. Siempre gana. ¿Dónde está nuestra esperanza? Está en el Señor. Amén. En realidad el problema no tiene que ver con Dios de ningún modo. El problema tiene que ver con nosotros. ¿Cómo están nuestras peticiones? ¿Cómo estamos entregando nuestra oración? Hay condiciones que deben de cumplirse en nuestra vida para que Dios responda a nuestra oración. Hay condiciones. Hoy día tenemos que revisar y pensar cómo estamos orando. Hoy tenemos que analizar y decir, nuestra oración Dios la contestó. ¿Por qué? El año pasado tuve un movimiento ahí en mi trabajo y yo había pedido, estamos el 24, 23, 22, en noviembre del 2021 había pedido y hecho un currículum, y de mi colega y mi amiga también, y habíamos pedido traslado porque sentimos que ya habíamos cumplido nuestra meta, nuestro propósito donde estábamos. Y sacamos el currículum y lo imprimí yo, y yo me arrodillé, hermanos, y puse una mano en cada currículum y oré al Señor. Y presenté la petición de mi amiga y colega, que ella sí tenía muy claro lo que quería hacer, yo no tan claro, pero sí quería salir de donde estaba.
Y oré al Señor y esperé en su voluntad. Nos dijeron, sí, eso estaba listo en noviembre, diciembre. Nos cambiaban. Y luego podía ser en marzo. Y los días pasaron y yo dije, Señor, yo descansé en tu voluntad. Pasó todo ese año. En abril del 2023, el año pasado, Dios hizo un cambio en mi trabajo y me sacó del aula a una oficina. Conversamos con el pastor allí. Sabes que esa es mi confianza y en eso reposo. No en lo que yo sé, porque hay un montón de cosas que yo no sabía hacer cuando me subí, aunque yo había hecho magíster y todo lo demás. No sabía. Y tampoco que me hicieron muy fácil el camino. Y actualmente hay un montón de cosas que tampoco sé y hay tormentas que se levantan, que esta semana ha sido como un electrocardiograma. Pero ¿sabe cuál es mi confianza? Mi confianza es que Dios me puso allí. Mi confianza es que Dios me puso allí. Yo no lo pedí, pero dije, Señor, yo no sé. No tengo certeza de esto. Pero yo sé que si estoy allí, no es porque yo lo haya buscado, sigo en mi escuela, de la sala a la oficina, en una jefatura, no es porque yo lo haya pedido, sino porque Dios dijo que ahí me quería. El tiempo que yo dure ahí, esté ahí, eso es voluntad y eso es problema de Dios, no es mi problema. Bien, lo que pasa, yo le digo, Señor, no tengo idea cómo voy a suceder este problema, así es que espero las indicaciones, porque yo no sé. Dirige tú, Señor, esta embarcación. El año pasado, 2023, en agosto, mi amiga es trasladada también y Dios dio respuesta a lo que ella estaba pidiendo en otro establecimiento. Y yo le recordé a ella y le dije, yo oré al Señor en esta dirección y puse mi mano sobre tu currículum. Y si tú hoy día estás ahí, es porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Y es la voluntad de Dios. ¿Tuvo que esperar? Claro que sí. ¿Tuvo que esperar? Claro que sí. Pero los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Así es que si hay una petición y tú sabes que esta petición va en sintonía a lo que Dios quiere, esa oración está contestada. Lo voy a repetir porque parece que no sé allá en sus casas ustedes. Si hay una oración que obedece a la voluntad del Padre, si hay una petición de oración que ha sido presentada delante del trono de la gloria del Señor, y esta oración va bajo la voluntad del Eterno, esa oración ya ha sido contestada. Señor, en esta hora te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por lo que tú ya has contestado en nuestra vida. Gracias, Señor, por las múltiples formas en que nos has bendecido. Gracias, Señor, por lo mucho que hemos recibido. Y gracias te damos, Señor, por cada oración contestada. Gracias te damos, Señor, por aquella oración que ya escuchaste, que ya recibiste, Señor, y que ya ha sido contestada para tu gloria, Señor, para tu gloria. Permite, Padre, que en el momento de espera, en este compás de espera, en este proceso, Señor amado, en la fragua en que estamos, Señor amado, metidos, Dios, no nos falte la fe, sino que nuestra oración sea redoblada para encontrarte, Señor amado, para encontrarte a ti, para tener un encuentro real y genuino contigo, para que lleves nuestra vida, Señor, a otro nivel, Señor amado. Queremos ir de gloria en gloria, Padre Celestial, y que nuestra vida sea un testimonio fiel y real, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios que responde, pero un Dios que nos ama y que aún en medio de las circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Señor. Padre amado, en esta hora te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra petición, Señor amado, nuestra necesidad. Bendito Dios, descansamos en tu perfecta voluntad sobre nuestra vida. No permitas, Señor, que nos cansemos. No permitas, Señor, que vivamos con una fe prestada.
Danos sabiduría para interceder. Danos sabiduría, Señor amado, para orar. Y danos la valentía, bendito Dios, para pararnos en la brecha, para ser el sacerdote y la sacerdotisa en nuestro hogar y en nuestra familia, Señor, para quienes aún necesitan, Dios, tener este encuentro real y genuino contigo. Señor, nuestra voz no se callará, nuestra boca no se apagará, Señor, para seguir intercediendo por aquellos, Dios mío, que aún están lejanos, por aquellos, Señor, que aún necesitan de tu gracia y misericordia, conocerte a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu alimento. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor, para nuestra vida hoy. Permite, Señor, que mañana la recordemos y mucho más que eso, la podamos llevar a la práctica y la hagamos carne en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.